salió. Escuché que yo, la chica, había una opción que dijo, oye, aquí se finaliza sin guardar, y el mejor lo pone finalizar sin guardar. No me acuerdo cómo se termina, pero van a finalizar que diga guardar video o algo así. O sea, que si uno se pide finalizar sin guardar, no, finalizar con guardar para que no se quede. Muy buenas tardes. ¿Ahí me oyen bien? ¿Sí? Muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Vázquez. Yo soy locutora de la estación Radio Latina 104.5 FM. Y sean todos bienvenidos a esta su casa de los trabajadores de la industria de la radio, difusión, televisión, telecomunicaciones similares y conexos de la República Mexicana, sección Tijuana. Primeramente, el agradecimiento a cada uno de ustedes que están presentes y también a todos aquellos que hicieron posible el día de hoy esta invitación. A nuestro comité encabezado por Luis Fernando Ruiz Aldana, secretario general, y hoy recibimos con muchísimo cariño y agradecemos su asistencia a esta magna conferencia titulada Estrategia Tanatológica por el doctor José Octavio Gallardo Aguilera, quien desde hace 15 años nos ha acompañado con excelentes temas como el que a continuación todos vamos a escuchar y que nos han dejado también grandes reflexiones. Presentados en este mismo lugar y que también nos ha apoyado muchísimo y nos ha hecho crecer a través de todo su conocimiento. Agradecemos también a todos aquellos a quienes por algún motivo no estén presentes el día de hoy, que no hayan podido asistir de forma presencial y que les damos la bienvenida y que lo están haciendo también a través del Zoom y a través de las plataformas en redes sociales, a través de Facebook y vía Zoom a través del stream y Facebook a través de la página del doctor José Octavio Gallardo. Gracias a todos aquellos que ya se están conectando. Gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Y para hablar un poquito, quienes todavía están muy familiarizados acerca de toda la gran trayectoria y todo el currículum y todo el conocimiento del doctor, les platico que el doctor José Octavio Gallardo Aguilera estudió medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, habiendo cursado 3 años previos en el Seminario Conciliar de la ciudad de Morelia. Cursó también la carrera de anestesiología en la Universidad Autónoma de Sinaloa con una rotación al Centro Médico de Occidente. Trabajó durante 28 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde también se desempeñó en los últimos 12 años como tanatólogo. Actualmente es subdirector del Hospital Bariátrico en nuestra querida Tijuana. Cursó la materia de psicofarmacología en la Universidad de Harvard. Doctor Gallardo Aguilera, agradecemos infinitamente su presencia, agradecemos también que traiga todo su conocimiento en un tema tan importante, en una plática que son para sanar el alma, es una plática para sanar el corazón, una plática que todos necesitamos, una plática que sé que muchos de ustedes y muchos venimos nerviosos a escucharlas porque vamos a hablar de un tema muy sensible que son las pérdidas. Y la tanatología justo toca ahí, en esa parte de nuestro corazón que a lo mejor nos duele hurgar, pero que es tan necesario. Doctor, bienvenido sea, y este micrófono es todo suyo y está en su casa. Gracias. ¿Puedo cambiar el micrófono para que haya mesa? Se ven más bonitos desde este lado.
Sí, bueno. Bueno, sí, sí. Sí, bueno. ¿Escuchamos por ahí? ¿Se oye? Hola, ahora sí. Muy bien. Nos comentaban algunos compañeros que vienen en tráfico que están un poquito atorados por circunstancias. Saben que el primer pueblo de México que está geográficamente pues es Tijuana, y además estamos en la frontera más rica en tráfico de todo el mundo, creo. Y hoy coincide con que es 4 de julio y nuestros coterráneos vienen a comprar patria, a visitar el Mercado Hidalgo, a sentir que están en México. Entonces ellos, como no celebran el 4 de julio como patria, pues se vienen a Tijuana y esto nos desborda todo, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia, dando espacio para estas personas nos acompañen, les quiero comentar que, igual que pues todas las personas que tienen cierta edad, a determinado tiempo, pues se tiene uno que retirar. Yo me retiré ya de mi actividad profesional, que es anestesiología, entonces tengo un poquito de tiempo para hacer otras cosas, pero también manejo mi duelo, igual que todo el mundo, porque está uno acostumbrado al estrés, al generar adrenalina, estar atento, al buscar cómo solucionar cosas, y de repente se queda uno sin absolutamente nada de qué hacer. En ese rubro me puse a recopilar un personaje que creé en el periódico El Mexicano. Yo escribía una columna que se llamaba Desde mi rincón tanatológico, y ahí yo ponía casos reales de personas que estaban viviendo su duelo. Nada más cambiamos algunas fechas, algunos nombres, pero las circunstancias sí eran reales. Entonces, una vez yo me contaminé de tanta emoción, porque era estar pasando visita en las camas, dar consulta, hacer la columna, etcétera, etcétera, y que un día quise evadirme y evitar precisamente hacer ese artículo. Entonces se creó un personaje que se llama Pies de Tierra, parte fantasía, parte realidad, y es un niño que nace en un pueblo muy pobre. Sus papás, pues lo clásico, ¿no? El papá se va a Estados Unidos, la mamá tiene muchos hijos, los niños desnutridos, descuidados, que andan correteando en el pueblo, etcétera, etcétera. Y de repente él se engancha con la idea de ser alguien. Él sentía como que no era de ese espacio, que no era esa su realidad. Y a través de algunas circunstancias empieza él a tratar de salir, ¿sí? Entonces se hizo ese artículo, a los meses se hizo otro, hasta completar 5 o 6 artículos. Pero la casualidad vino cuando un maestro que iba hacia el Valle de las Palmas, iba en su camión, agarré el periódico mientras que llegaba a la secundaria y fue leyendo el artículo. Llegando allá se los presentó a sus alumnos de tercero de secundaria y dijo: hoy no vamos a tener clase, vamos a leer este artículo y ustedes van a hacer una crítica de lo que piensan. Entonces los niños se emocionaron, y como ahí mismo estaba el link para seguir el teléfono, los muchachitos le dijeron: oiga, maestro, y si nosotros tenemos el teléfono del doctor, ¿por qué no le llama a ver si quiere venir para que nos lo presente? Me habló el maestro
Fui a la secundaria, me presenté con los niños y muchos se emocionaron de conocer a la persona que habían leído a través del periódico. De hecho, dos de ellos en la actualidad están estudiando medicina, porque se emocionaron de tal forma que ellos también quisieron impregnar su espíritu de esa idea de ser alguien. Pasaron 5 o 7 años de esto y cuando yo ya me retiré dije, bueno, ¿por qué no hacemos un libro? Y pues me puse a investigar. Es difícil conseguir todas las cosas que se necesitan para sacar un libro al público. Muchas personas se ocupan para hacer el libro, pero más que eso, el que te lo editen, el que te lo distribuyan, la inversión inicial, etcétera, etcétera. Fue una de estar buscando, picando piedra aquí, picando piedra allá, y no encontré el camino hasta que me hice socio de Amazon y según sus argumentos y sus contratos, pues ya aquí está. Vida de pies de tierra, paso a paso hasta llegar a Harvard. Y también tiene unos capítulos tanatológicos ahí de una situación personal del personaje que también es algo sentida, pues. Entonces se los recomiendo. Si al final de la conferencia ustedes quieren comprarlo, aquí está a su disposición. Cuesta $20 o 500 pesos y se los firmaré con todo gusto. Pues bien, además de esto quisiera agradecer a tantas personas que vienen a la presentación, entre ellos al maestro Aldana, que es tanatólogo, y ya hemos tenido algunas pláticas con él, y algunas otras personas que fueron mis pacientes y mis alumnos en algún momento. El hecho de esta plática, hace 15 años, más o menos 17 años, era yo el jefe del servicio de tanatología del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica 20. Y por debajo de la puerta de mi consultorio siempre pasaban en la noche las interconsultas de pacientes que de un momento a otro decidían ya dejar de vivir. Ya no querían vivir, querían suicidarse, sentían que no tenía caso seguir viviendo en las circunstancias de salud en las que se encontraban. Y uno de esos casos fue este caso, ¿verdad? Lo llevé hasta el final y finalmente me invitó el STIL a que lo expusiera. Lo expusimos hace ya 15 años, pero es tan ejemplificador y tan enriquecedor que me invitaron a que lo repitiera hoy que se está cumpliendo esta fecha. Y se llama así precisamente Estrategia Tanatológica, presentación de un solo caso. Las personas como tal son indivisibles, por eso nos llamamos individuos, porque tenemos, aunque fuésemos hijos del mismo padre, de la misma madre, viviésemos en la misma casa, con las mismas situaciones económicas y culturales y sociales, pero cada uno percibe la realidad de una forma diferente. Y por eso dos hermanos de esas circunstancias viven sus duelos diferentes, porque sus apegos son diferentes, sus amistades son diferentes, los estímulos que ellos perciben en la escuela, en la sociedad son diferentes, y de esa forma ellos crean sus propios apegos, y dependiendo de los apegos que se tengan van haciendo las emociones o los sentimientos que creamos hacia esa persona, cosa
o circunstancia. Al desprendernos de ello, entonces creamos un estado de duelo. Entonces, no es tan... Me he visto varios libros de tanatología y lo tratan de hacer muy práctico, como si fuese una receta de cocina. En la fase 1 del duelo, la fase 2 del duelo, la fase 3 del duelo, así como si pasáramos de una circunstancia a otra, de un estado a otro de manera automática. Pero no es así. El duelo es una circunstancia propia, personal, y cada uno de los individuos vive su duelo a su manera. Y por eso es tan difícil a veces, cuando ese desapego, esa pérdida es tan intensa, pues a veces hasta se recae y se dura mucho tiempo en salir del duelo. Yo tuve una paciente que tenía 20 años de tener duelo de su hija, que era hija única, eran 5 varones, y la hija más pequeña iba a la preparatoria, y esa vez pues la mamá siempre la llevaba, y esa vez por circunstancias personales no pudo llevarla y la mandó en un camión. Entonces la muchachita no sabía muy bien andar sola, y al bajarse del camión pues la atropellaron y falleció. Entonces la mujer pensó que era su culpa totalmente, y durante 20 años no salió de su casa. Y sus hijos fueron médicos y toda la cosa. Incluso uno de ellos me dijo: oye, fíjate que no sé qué hacer con mi mamá, tiene 20 años de hacer una rutina cansadísima, se levanta todos los días, prepara la cama de mi hermana, hace desayuno, recoge sus cosas, hace como que platica con ella, y así está todo el día, hasta que se llega la noche, la acuesta, se acuesta con ella y esperar otro día, y se comienza nuevamente. Y no salía de su casa la señora para nada. Entonces fuimos llevando el caso de tal forma que 6 meses después la señora fue a visitar a sus familiares a Guadalajara. Pero se necesita un profesional que se dedique a eso, que lo entienda y que sepa manejar fármacos para tratar de revertir esas circunstancias. Este es el caso de una muchachita que se llama Sandra Barragán Sastre. Y ella se dedicaba en un cuadernito, desde niña hacía frases que a ella se le quedaban muy pegadas en su mente. Y una de las frases que más le caracterizaban era: hay razones del corazón que la razón no entiende. Aparentemente es un poquito ilógica, o ¿cómo puedo decirle? Sí, ilógica es la palabra correcta, porque cómo puede tener razón el corazón y el sentido del entendimiento no lo entienda. Pero esa es la percepción del duelo. Ustedes pueden ver una persona íntegra, con salud total, con apoyos sociales, económicos adecuados, y sin embargo estar destrozado por un duelo, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver cómo es la persona, cómo se siente la persona desde el punto de vista socioeconómico. Tiene que ver desde el punto de vista personal, cuál es el sentido que él le da a esa pérdida. Nosotros afortunadamente tenemos la capacidad de erotizar las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que es simpática conmigo, que es amable, que tiene ciertas características estéticas, etcétera, etcétera, y está a la mano mío, pues entonces yo empiezo a erotizarla. O sea, empiezo a poner parte de mi amor hacia ella.
Y entonces yo ya divido si la quiero de amistad, si la quiero de conocida o si la quiero de novia, de esposa o de amante. Entonces, en la situación de la erotización, pues también cuando yo la pierdo, es la intensidad con la que yo voy a vivir el duelo. Y no es nada más para las personas. Acuérdense que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos papás que tienen un carrito viejo, entonces un Volkswagen o una camionetita Chevrolet o Ford viejita, y que gastan un dineral, que porque se les compuso el motor, que porque la lámina, que porque esto, que porque el otro. Tengo un amigo que su papá es dueño de un rancho en Colima, y él es agrónomo y tiene una camioneta más vieja que la roña, ¿sí? Y entonces su hijo, que es uno de los cirujanos más reconocidos de la ciudad, yo, papá, ¿cómo andas en esa cosa si te acabo de regalar una Tacoma del año? No, hijo, ese es un aparato. Está más bonito, pero la camioneta del rancho es mi camioneta Jula. Y ahí anda todavía, pues las Tacomas ya no tienen cambio, ya son, nomás se suben a manejarlas y ya. No, la otra hay que ponerle el clutch y las velocidades y que se atasque. Pues el señor de 70 años todavía anda en su camionetota. ¿Por qué? Porque él erotizó su equipo, su aparato. Y fue el primer equipo que él pudo tener para sacar adelante su rancho. Entonces lo quiere muchísimo, ¿sí? Y pues ni modo, le mandó a arreglar la camioneta. Si ven ustedes, pues un hogar clase media, niña bonita, querida por su familia, simpática, con sus bigotes de chocolate, cumpliendo sus primeros meses de edad, ¿sí? Nada que dijera que iba a pasar lo que pasó. Es una historia común. Su nacimiento es normal, ella no tuvo ningún déficit en el hospital, es traviesa, es inquieta, le gusta mucho hacer cosas, pero ocasionalmente ella se aislaba. Desde muy pequeña fue un poquito, vamos a llamarle gordita, ¿verdad? Y ella se sentía fea, vamos a llamarle de alguna forma, aunque no lo era una niña normal, pero ella en su percepción de la realidad sentía que no era tan agraciada con sus amiguitas, con sus compañeritas, y por eso hacía sus frases y también se aislaba. Siente una atracción muy importante hacia su religión. Incluso ella, a escondidas, busca y lee la Biblia, trata de entenderla. Tiene mucha fe hacia la religión. Es muy querida por sus hermanos, ama mucho a sus hermanos. Y le gusta mucho ir a la tierra donde sus papás son. Porque en una de las idas a la iglesia conoció un muchachito que le gustaba a ella. Y el muchacho ni por aquí se daba cuenta que existía, pero a ella le gustaba ir a misa porque el muchachito iba y ella pues lo erotizaba, ¿sí? Ella le gustaba verlo, le gustaba cómo caminaba, etcétera, etcétera. Él nunca supo esto. Pero aquí viene el primer traspaso. A la edad de 13 años le diagnostican diabetes juvenil. La diabetes juvenil es un padecimiento donde el páncreas de la persona deja de generar insulina, y al dejarlo de hacer, entonces ya no hay entrada de esa glucosa hacia la célula, no se gasta,
y entonces toda esa glucosa anda circulando libremente, y entonces son glicemias altísimas, ¿sí? Y las personas se sienten con dolor de cabeza, náusea, vómito, mal estado general, hasta que se hace el diagnóstico. No sé si ustedes alcancen a ver en la fotografía que ella ahí se encuentra un poquito pálida, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no sabían de qué se trataba hasta que le hacen su diagnóstico. Obviamente pues le explican de qué se trata, y si ella ya traía cierta reminiscencia de aceptación, y ahora le dicen que es diabética juvenil y que tiene que estarse inyectando insulina 2 o 3 veces al día, pues fue un golpe tremendísimo. Ella cae en depresión, no quiere hablarlo con su familia, tiene cambios de conducta, se aísla para llorar. Lo único que le alienta es ir de paseo con su familia a su lugar de origen, porque allá estaba el muchachito que le gustaba. Pero era un amor en secreto. Pero ese amor en secreto la mantiene con el ánimo de hacerle frente a la enfermedad. Obviamente que trata de forzarse para brillar, para hacer competencia dentro de sus iguales, y empieza a estudiar muchísimo, hace la carrera de psicología, poco a poco va superando su enfermedad, ella siente que así es. Como empieza a tener logros a través de su carrera, combate su depresión, sigue haciendo sus frases, y ocasionalmente tiene lo que se llaman las ciclotimias, que son momentos donde se siente uno sin ánimo de salir, está un poquito intranquilo, prefiere uno estar aislado, pero no llega a ser una enfermedad, no llega a ser una depresión como tal. Eso se lo achacamos inicialmente a los ciclos menstruales de ella misma, pero finalmente también tenían que ver con su estado de ánimo. Uno de los días más felices de ella fue cuando pues tenía su toga y su birrete ahí, y con sus compañeras abrazadas, dándose y deseándose tener éxito en sus vidas, ¿no? Su tiempo de recordar eso era equiparable con sus paseos a su iglesia en el pueblo de su mamá, porque ahí veía su amor secreto. Cuando ella sacó su toga y su birrete, dice que, o decía que era el día más feliz de su vida, pero en ese entonces pues ya sabrán que tenía ya algunos años con la diabetes, y de repente empezó a sentir algunas molestias en sus ojos. Fueron al oftalmólogo y resulta que las molestias era porque ella estaba empezando a tener complicaciones con su retina. Y pues fue otro golpe, porque acuérdense que primero a los 13 le dicen que es diabética, y a los 18, 19 le dicen que es muy probable que quede ciega. Pues es una noticia devastadora. Fue regresando con el oftalmólogo. Cada determinado tiempo el oftalmólogo le dijo que los vasos de su retina eran de muy mala calidad y que su enfermedad iba a ser progresiva y que probablemente quedara ciega. Entonces ahí, pues otro golpe, ¿no? Se hace muy iracunda, se enoja con el mundo, se deprime,
empieza a tener problemas de sueño, empieza a tener cambios de apetito, y si ustedes ven ahí, pues ya está un poquito más gruesa, un poquito más gordita. ¿Por qué? Porque le empezó a dar ansiedad, y para tratar de controlar su ansiedad, pues entraba a los carbohidratos de manera olímpica, ¿no? Sin embargo, termina ya su servicio social y quiere ejercer su profesión, y esto la anima un poco. Vuelve a tratar de salir adelante, hace solicitudes para trabajo, vuelve a recordar sus frases de su libreta que siempre traía con ella, busca las fotografías que pudo sacar de su ser amado, ya las ve entre penumbra, y finalmente queda ciega. Pero como ya lo esperaba, y como se estaba tratando con ella el asunto de sacarla de la depresión, le indicaron de que trabajara en su consulta privada y se une con un grupo de compañeras y hacen un consultorio de psicología, y empieza a trabajar denodadamente. Entonces esto la anima mucho y no permite que su familia la atienda como ciega, sino ella trata de ser lo más independiente posible. Pero pues va pasando el tiempo y de repente pues empezó a dejar de tener función renal. ¿Por qué? Porque su vascularidad era de muy mala calidad, y entonces el riñón queda en insuficiencia renal. La llevan al Instituto del Seguro Social, la internan una vez, le hacen diálisis, la vuelven a internar y le hacen estudios para ver si era compatible con un trasplante renal con sus familiares, y de repente se dan cuenta de que su vascularidad es tan deficiente que sería como perder un órgano. Ponerle un órgano nuevo a ella lo perdería indiscutiblemente por la baja calidad de su vascularidad, y se le saca del programa de trasplantes. Entonces imagínense, ciega, diabética, con insuficiencia renal, fuera del programa de trasplantes, pues es una depresión terrible, porque es no más esperar a que llegue la muerte. Inicia su duelo patológico porque no encuentra ella ninguna razón por la cual luchar, por la cual salir de su depresión. Es tal su desesperación y falta de oportunidad que piensa en el suicidio. Pueden ustedes verla ella ahí en la fotografía lateral, ya edematizada porque sus riñones no trabajan, ciega completamente, y aún así de vez en cuando tenía una actitud positiva. Entonces, viendo nosotros esa actitud positiva, le iniciamos con sesiones secuenciales en consulta, le empezamos a dar medicamento controlado para salir de su depresión, le iniciamos a insistencias de nosotros y recomendación de medicina interna, hicimos que se le hiciera hemodiálisis, porque como estaba catalogada como una paciente terminal con muy pocas posibilidades de recuperación, ya no se le iba a hacer nada. Entonces nosotros optamos por la medicina paliativa, y la medicina paliativa es una rama de la medicina que ya cuando las personas son diagnosticadas como pacientes terminales, no por ello tienen que morir como si fueran personas abandonadas, como si fueran animales,
sino que nosotros tenemos alternativas para mejorar la calidad de vida de esas personas hasta que partan, ¿sí? Que es muy diferente, ¿sí? Y entonces ella, ya con la medicación, con la secuencia de consulta, empieza a recuperarse. Obviamente que ella era muy metódica para las cosas y pues platicábamos con ella y ella anotaba. Y entonces una de las veces que le dimos consulta, le argumentamos lo que ella escribió. Y dice ahí de una de las entrevistas, recuerda: no dejes que la muerte te arrebate tu vida. Encuéntrala de frente, que te vea a los ojos, que ella sea la que te la arrebate, pero en la lucha, que te encuentre haciendo cosas, construyendo. No dejes que te busque en tu lecho, lánguida, abandonada, deprimida, vencida. Levántate, descubre la luz en tu tristeza, busca la música en tu silencio, baila el vals del sí puedo. Piensa: no soy digna de lástima porque amo la vida, y desde hoy hasta que las fuerzas se agoten, llena tu corazón de gozo día a día, pues esto le entregarás a los seres que amas y finalmente será lo que le entregues a Dios. Esa frase ella la escribió en su libro de notas y todos los días la leía como si fuera una oración, y eso la empezó a animar. Reinicia su consulta privada, incluso fue consultora de algunos locutores de aquí del STIR y del personal sindicalizado. Da consejería a compañeros de la radio y coopera con una campaña para sensibilización de la población para la donación de órganos. Los muertos no hablan. Cuando el diagnóstico es muerte cerebral, no hay retorno. Es el momento de donar órganos, tejidos, huesos, piel. Pero quien decide es la familia. Paso 9 horas diarias conectada a una máquina por falta de un órgano. STIR Tijuana, la donación de órganos, una decisión de familia. Entonces fíjense nada más desde su pobreza de posibilidades, de su angustia de saber que no era ella candidata a que le donaran un órgano, etcétera. Saca su positividad y nos acompaña con esa es la voz original de ella. Es un coraje tremendo, es una fortaleza increíble. Y eso es lo que hace que esta plática valga la pena. Mejora mucho su calidad de vida. ¿Recuerdan la fotografía que estaba ella en la orillita? Bueno, véanla ahora. No es Miss Universo, pero está definitivamente mucho mejor. Sus características físicas fueron mucho mejor. Se estandarizó su estado de ánimo, buscó tener algunos viajes de placer, entre ellos ir a la tierra de sus padres, y ella se siente más libre de ser. No está esclavizada en el pensamiento de que su final se encuentra cercano. Ella, como dice la frase, todos los días busca la luz en su mañana, busca la música en el silencio, trata de ser mejor para sí misma. Esta es la ficha médica de ella, del Seguro Social. Si pueden ustedes ver pues que no es un caso que se haya escrito per se, sino que es un caso real que tiene su número y todo. En el instituto tiene
las fechas, ahí está. Su próxima cita ahí sería en febrero del 2008. Y ahí ya, cuando ella llega en esas circunstancias, ya había tenido problemas con la circulación de uno de sus dedos del pie. Le habían necrosado 2 deditos y le estaban tratando de mejorar, pero pues a la hora de que el angiólogo trató de hacer un análisis ultrasonográfico, vio que no era posibilidad de hacer un bypass femoral, por ejemplo, para hacer que su circulación fuera de mejor calidad. Y entonces ella ahí pues siente que su muerte es muy cercana y se vuelve pues obviamente a llenar de ira, a sentir, bueno, ¿qué hice en mi vida para merecer esto? Pues o sea, una cosa a los 13, otra a los 18, otra a los 22, otra, pues o sea, ¿de qué se trata, no? Sin embargo, de todas formas, ella le agradece al instituto, porque nunca le mintieron, porque nunca le dieron falsas esperanzas, porque nunca la dejaron de atender. Ustedes voy a guardar silencio unos minutitos para que lean ustedes el agradecimiento que salió en un periódico. Dice ahí, hace 2 semanas me cortaron un dedo del pie y me hicieron un bypass. Estoy internada en la Clínica 20 de IMSS y quisiera a través de este medio reconocer a todo el apoyo que han recibido de parte de las asistentes de área de comunicación social en Tijuana, Mirna Cosío, quien se enteró de mi caso y me contactó con el doctor Pablo Gutiérrez, director de la clínica. Con este profesionalismo que le caracteriza, él puso atención a mi problema, que era la urgencia de la cirugía para el bypass y el cortarme el dedo antes de que se siguiera gangrenando por todo mi pie. Hoy quiero agradecer dedicación y calidad de servicio hacia los pacientes quienes buscan ser tratados con dignidad, así también al doctor Robles, jefe de cirugía, por su buena disposición, al doctor Gallardo, tanatólogo, que durante 3 años me ha ayudado a sobrellevar mi enfermedad, así también al angiólogo, al médico internista, al nefrólogo y a todos los médicos internos y residentes, el cuerpo de enfermeros con quienes he compartido mucho en estos últimos 6 años. Esto me hace sentir con la confianza de seguir creyendo en las instituciones y sobre todo a su buena dirección, como es el caso de los doctores Gutiérrez y Robles. Hoy sigo en la lucha y en el buen deseo de continuar. Posterior a que se dio de alta de ese evento, volvió a ser reintegrada porque ya su sistema venoso estaba siendo complicado otra vez. Se trató de salvar su pie, no se pudo. Está muy comprometido su sistema cardiovascular y en ese momento ya se determinó que era un ser terminal, paciente terminal. Entra en una fase de negación, se mantiene muy irritable, hay malestar contra todo, aún contra su familia, no quería que su mamá se acercara con ella, que su hermana le llevara cosas o le dijera nada, estaba muy irritable. Toma decisiones irrelevantes y de repente revierte todo lo que había dicho. Una noche, después de hablar conmigo y todo eso, se acerca y dice: ya estoy preparado, puedo seguir adelante, ya no tengo más miedo. Acuérdense que el organismo, cuando enfrenta una realidad en ese sentido, ya le manda información al cerebro de que el final está muy cercano. Una
una de las situaciones más importantes para un paciente que tiene un diagnóstico y que este diagnóstico pone en peligro la vida de las personas a razón de la propia familia o a razón del propio paciente, ese paciente entonces es un paciente tanatológico. Entonces nosotros tenemos que adecuar todos los archivos que tenemos en experiencia para hacer que esa persona o salga del diagnóstico dando una orientación bien generada, o bien llevándolo a través de su diagnóstico hasta que se despide de uno, de sus familiares. Pero es bien importante tener el apoyo familiar y el tanatólogo en el sentido de orientar a la familia para, según el pronóstico, saber si en 4 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, dependiendo del diagnóstico, la familia no se desgaste tampoco. Porque muchas veces, como no son bien orientados, la familia se desgasta y se terminan peleando, incluso llegan a perder hasta la unión familiar por esa razón. Entonces, es del tanatólogo incluso también la orientación de la familia y también de llevar el estado de ánimo de la persona que está como paciente terminal. Pues hasta aquí tenemos, esta plática la he presentado en varias instituciones, entre ellas una escuela de enfermería. Yo no sabía que su sobrino estaba allí, y al final de la charla vino y me dio un abrazo y me dijo: doctor, no sabe cómo estamos agradecidos con usted por habernos ayudado, por haberle ayudado a mi tía de tal manera que se despidió de la manera más digna que haya podido hacerlo. Una mañana simple y sencillamente cerró los ojos y ya no volvió a abrirlos jamás. Gracias. Si gustan, tienen alguna pregunta, algún comentario, se los podemos contestar. Maestra Lana. Gracias, señor doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo nomás quiero agradecer públicamente que gracias a su columna pude estudiar la maestría en tanatología. Yo estudié la licenciatura en Derecho. Sí, bueno, gracias. Yo soy licenciado en Derecho, egresado de la OS. Entonces, por ahí en un periodo de mi vida, estaba yo ayudándole a mi papá en una peluquería, me pidió que se la administrara. Y pues ahí en la peluquería lo único que podemos hacer pues es leer el periódico, ¿no? Porque pues yo ni peluquero soy, entonces pues a leer el periódico, ¿no? Y entre ese periódico, entre esas columnas del periódico mexicano sale la columna de mi querido doctor Virrincón tanatológico. Y dije, pues ¿qué es tanatología? ¿Qué es lo tanatológico? Me puse a leer y me llamó bastante la atención lo que él narraba. Y yo como abogado dije, pues a lo mejor tengo cierta afinidad por eso. Sin embargo, pues anduve en otras cuestiones de servicios públicos. Posteriormente me integré a otras dependencias y por azares del destino, acuérdense que todo en su tiempo, todo en su momento y todo en su lugar, estudié un diplomado en el Politécnico Nacional de Tanatología aquí en Tijuana y entré a trabajar en el sistema educativo estatal y pues se me dio la oportunidad de estudiar la maestría en educación y dije, bueno, ya el hámster ya está listo y pues que siga lo que ya traía yo proyectado, que es la maestría en tanatología. Y pues hemos hecho bastante trabajo tanatológico, sobre todo con los jóvenes en las escuelas, que se requiere mucho. Eso me ha permitido dar clases, bueno, módulos. Aquí está una compañera, aquí está también la compañera del Seguro Social. Invité a mi hermana que estudiara también la maestría, ella es ginecóloga, y bueno, poco a poco estamos tratando de profesionalizar lo que es la tanatología, ¿no? Porque no es dar buenos consejos, no es decir échale ganas. O sea, es mucho más profesional lo que estamos haciendo, lo que se debe de hacer. Y en ese sentido, doctor, te agradezco bastante que le hayas dado sentido a mi vida en estos momentos en los cuales pues ya estoy tocando los 60,
Ya nomás estoy esperando la beca de López Obrador para estar a gusto y ahí seguimos haciendo camino en esta lucha tanatológica que me has enseñado. Muchas gracias, doctor. Pues gracias, es para mí pues un honor y un orgullo que esta columna se haya difundido de tal forma. De hecho, todavía hace 20 años o 15 años que se dejó de exhibir, y si ustedes pueden buscar, todavía el periódico El Mexicano por ahí sube uno que otro artículo de estos que ya están ahí. Uno de ellos es un artículo que se llama De cara a la muerte, y es interesante leerlo. Busquen en internet desde mi rincón tanatológico y todavía salen por ahí uno que otro artículo. Me da mucho gusto que haya venido la doctora Aldana, ginecóloga de la Clínica 7. Yo ahí la conocí muy chambeadora, muy entrona para sacar tantos muchachos en una sola noche, y pues yo era ahí su anestesiólogo y hicimos una amistad de respeto, de cariño, y me da muchísimo gusto verla por aquí, que nos anda acompañando. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Una pregunta? Bueno, pues dicen que cuando uno no hace preguntas es porque entendió todo o porque no entendió nada. Entonces, porque cualquiera de las dos maneras, les agradezco que hayan venido, y posteriormente este es un trabajo social del STIR, se lo ha echado encima por mucho tiempo, me ha invitado a que sigamos haciendo este tipo de conferencias, y posteriormente vamos a hacer alguna otra con un tema diferente, tal vez qué se trata la tanatología, o algún caso en específico, o alguna patología diferente, porque miren, fuera de lo que es la plática, las pérdidas generalmente pensamos que son de seres humanos, pero hay pérdidas de residencia, hay pérdidas de objetos, hay pérdidas de compañeros de trabajo, y obviamente la madre de todas las pérdidas es la muerte de un ser querido. Pero con esta magna pérdida hay una serie de agravantes, porque no es lo mismo que muera un anciano a que muera un recién nacido. Y todavía los recién nacidos pues tienen muy poquito tiempo de haber nacido, y son muy poquitas las cosas y los tiempos en los que pudimos erotizar. Sin embargo, a ese niño lo queremos desde que somos niños. Las niñas juegan con sus muñecas y juegan a que les van a dar su bibi, y etcétera, etcétera. Y cuando ven a una persona que les interesa como pareja, a las mujeres y a los varones, a la mujer que les interesa como madre de sus hijos, ese hijo ya lo ven yendo al kinder, y ya lo ven adquiriendo su certificado de primaria y de secundaria, e incluso hasta heredándole el changarro. Pues yo soy cirujano y pues le voy a heredar a mi hijo, que a lo mejor estudia medicina, le voy a heredar mi práctica quirúrgica. Entonces, cuando se muere el niño de 3 meses, de 2 meses, recién nacido, pues se muere el asunto propio del niño, que en ese momento se complicó y falleció, y la pérdida es terrible, pero también se llora todo el duelo de la vida no vivida, y entonces se vuelve un dolor intensísimo. Y además el hombre como género no está diseñado para enterrar a sus hijos. Generalmente vamos a enterrar a nuestros padres, pero a los hijos no, y es una de las pérdidas más terribles que tiene un hombre y una mujer como género, ¿sí? Pero si además es sustraído de la casa, y además es golpeado, y además no se conoce su paradero,
cada una de las circunstancias va haciendo que el duelo sea más terrible y más terrible. Y es ahí donde el tanatólogo tiene que utilizar todas sus armas y todas sus capacidades para tratar de darle sentido a esa pérdida y hacer que las personas al final del duelo puedan establecer un vínculo con la sociedad sano para ellas y para la sociedad, que sean útiles nuevamente. Recuerdo un caso de una señora que tenía 3 hijos, el más grande de un matrimonio anterior era licenciado, después, no eran 4 hijos, después dos jovencitos más o menos de la misma edad y uno más pequeño. Entonces, el licenciado procuraba darles económicamente lo que podía para que vivieran más o menos bien. Y la señora era supervisora de una maquiladora. Y el varoncito intermedio, ella lo quería mucho y le cumplía todos los caprichos, iba en la preparatoria. Y entonces, cuando la niña, que era un poquito más pequeña que ella, salió a la secundaria, la señora pues la vistió, pues ya sabe, ¿no? La niñita de 12, 13 años y que se van a venir los 15, etcétera, etcétera. Y entonces al muchachito le empezó a dar celos de su hermana. Y entonces un día este amigo se lleva a la hermana y la mata por celos. Y el hermano más chiquito los vio. Y entonces el amigo también mata al hermano más pequeño. Obviamente pues ahí se hicieron las denuncias de desaparición, la búsqueda, etcétera, etcétera. Obviamente el chamaquito pues siempre anduvo, no, pues yo no la vi, yo la vi la última vez por acá y por allá, total. Al final del tiempo se dan cuenta que él fue el asesino. Entonces se lo llevan y ya tenía 17 años, estaba en la preparatoria y lo juzgan como adulto. Entonces imagínense a la mamá que pierde a sus 3 hijos en el momento y las circunstancias. De hecho, en ese entonces yo me había ido a trabajar a la clínica 36 y había dejado de ejercer la tanatología institucional. Y entonces me hablaron de la subdelegación para que les echara la mano con esta persona, porque además ella era una persona muy prominente dentro de las maquilas. Y entonces ella, al salirse, pues dejaba muchos espacios libres y no encontraban con quién sustituirla. Entonces los dueños de la maquiladora le decían, oye, pues es tu obligación, ella está enferma, pues regresárnosla para nosotros pues contar con ella en el trabajo. Pues la señora hecha pedazos, ¿no? Entonces fuimos trabajando con ella durante 6 meses y la sacamos adelante. Y trabajamos también con el muchachito necesitó tratamiento psiquiátrico y redujeron su sentencia de cadena perpetua por una sentencia de 28 años. Y ya eso ya le dio ya cierta tranquilidad, vamos a llamarles. Pero costó muchísimo trabajo, porque les digo, las herramientas con las que debe de contar uno como tanatólogo son difíciles porque están en el caldero del diablo, la verdad. Entonces, las personas que se dedican a esto, que nos dedicamos a esto, necesitamos tener pasión, entrega, dedicación y conmiseración. Entonces es a las personas que estudian tanatología, que siguen por ese camino, pues un aplauso y gracias por haber venido.
Les recuerdo a los que quieran comprar el libro, se los firmo de una vez. Aquí estamos. Sí, pues muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia, que pues queremos agradecerle a usted, doctor Gallardo, ya que más de 18 años nos ha estado acompañando, tanto a los compañeros, nos ha apoyado en diferentes situaciones, y pues como todos pues hemos vivido en algún momento de nuestras vidas un duelo, pequeño, grande, de cualquier forma. Lo hemos vivido, y pues gracias a ese apoyo, yo recuerdo cuando usted, doctor Gallardo, fue al funeral de Sandra, me dice, bueno, pero antes de eso voy yo, lo visito, y me dice, tu hermana ya está lista, solamente falta que se le empiecen a gangrena los dedos. Y me quedé con ese pensamiento. Eran como las 3 de la mañana y despierto, y me acuerdo lo que me dijo el doctor Gallardo. Y voy, me asomo y la encuentro dormida, bien a gusto, en diálisis porque estaba conectada a la máquina. En otra conferencia que da a las orientadoras y a las trabajadoras sociales, dice Sandra, siempre la acompañaba pues mi mamá, y yo era la que le daba raite para todas partes, bueno, la mayoría de las veces. Y decía en esa ocasión, yo ya estoy lista para la muerte, solamente estoy preparando a mi mamá para que ella se pueda despedir de mí, y así yo ya me puedo ir tranquila. Entonces creo que pues nos vamos preparando. Decía mi sobrino en una ocasión cuando escuchó esta plática, que sus duelos fueron ese fue su primer duelo, pero conforme va pasando la vida, como es que se fue preparando con todo lo que ahora ha llevado, y no nada más a ella, sino a muchísimos nos ha preparado, porque incluso el día del funeral, pues yo pensé que iba a ser algo muy triste, muy doloroso, algo en el que pues no íbamos a poder ni estar ahí todos tristes, pero yo le preguntaba a Dios, pues ¿por qué no estoy triste? ¿Por qué estoy bien? O sea, se mirará mal que no esté llorando. En eso llega una niña que Sandra estaba atendiendo y le dice, se abraza conmigo. Entonces, en el velorio yo me pasé consolando a los pacientes y a los amigos. Entonces yo decía, pues, ¿por qué? Porque me preguntaba todavía por qué, ¿no? Entonces, ¿cómo es que uno se va preparando? Cuando uno despierta y dice, ay, pues no puedo, ay, me dio un calambre o me siento mal, pero cuánta gente no tiene pies, no tiene piernas, no tiene salud, o amanece con un dolor y nosotros podemos levantarnos. Entonces, yo creo que estas pláticas, estas charlas, iniciaron a través de esa relación que tuvimos con el doctor, a través de Sandra, porque, como les decía, ese día que el doctor nos acompañó, me dijo el doctor, bueno, me tengo que retirar. Yo le dije, pues muchas gracias por habernos acompañado. Dijo, no, yo ya los acompañé 3 años. Ya estuve con ustedes 3 años. Ya nada más me tengo que, pues vine a darles un abrazo, a estar con ustedes. Y como decía el doctor, muchas veces utilizamos la palabra, lo siento mucho, pero pues decía, lo más correcto es decir, te acompaño en este momento tan triste. Y pues bendito Dios, pues no que los duelos o las cosas que pasen tristes o trágicas no nos interesen o no nos gustan, pero ya tratamos de vivirlos con una calma y de manera tranquila, que venga lo que venga, pues decimos, pues bendito sea Dios, y pues seguir adelante y no tropezarnos, porque también otra de las cosas que decía es que no ocupes las piedras con las que te ponen para tropezarte, sino ocúpalas para hacer el empedrado y hacer el camino para hacia donde tú quieras llegar. Entonces yo quiero agradecer a todos, doctor, muchísimas gracias,
A nombre del STIR, de nuestro secretario general, Fernando Ruiz Aldana, muchísimas gracias por este apoyo, por esta plática, y a todos ustedes, esperemos que pues podamos tener una plática, otra plática más, ya con otro tema, y pues seguir adelante. Y pues a todos quienes están viviendo en este momento alguna situación difícil, pues no se sientan solos, sientan que tienen primeramente a Dios, que tienen a mucha gente tan bonita, y que esa persona tal vez si la han perdido, o tal vez si ya no está con nosotros, se ha alejado por alguna situación o alguna circunstancia de la vida, está tranquila, y nosotros estamos también tranquilos porque creo que están en el mejor lugar, y nosotros pues seguir adelante con la mejor, no sé, el mejor deseo de seguir adelante y hacer honor, como decía nuestra compañera Betty Juárez, que era secretaria de Educación, honrar a la vida sobre todo. Muchas gracias. Y si gustan, para quienes no se anotaron, si gustan anotarse para las próximas pláticas, que esperemos poder tenerlas, y también sugerir algunos temas para que puedan